rueda de prensa era para informar que hemos empezado una serie de contactos como consecuencia, bueno, de que se habían puesto en contacto con nosotros diferentes cooperativas del olivar, compañeros y compañeras de los diferentes círculos de pueblos donde, bueno, estratégicamente la agricultura puede estar afectada con eso que se ha llamado el ébola del olivar. Hemos decidido, bueno, pues de tener reuniones para ver con las organizaciones agrarias, con cooperativas dedicadas al olivar, cuáles son sus inquietudes y sus propuestas ante la gravedad de los hechos que parece que tiene la Xylella fastidiosa. Desde nuestro grupo parlamentario, desde un primer momento, una de las primeras preguntas que registramos fue precisamente sobre este tema. En concreto cuando salió el plan estratégico anunciado por el Consejo de Gobierno en el año 2015, pues para preguntar de qué presupuesto estaba dotado este plan estratégico y cuál era el planteamiento de la Junta si por desgracia para nuestra agricultura la Xylella fastidiosa, el ébola del olivar, entrara en nuestro territorio, ¿no? A lo cual, bueno, pues la consejera nos informó de que, aunque no había un presupuesto concreto, si desgraciadamente el ébola entrara, bueno, pues no, diríamos, se gastaría el dinero necesario. Luego, cuando nos enteramos de la triste noticia, después de que en Italia se arrancara, parece ser, más de 2 millones de olivos, cuando en noviembre del año 2016 nos enteramos de la noticia de que en Baleares se habían detectado pues, cerezos que estaban infectados por la Xylella fastidiosa, volvimos a preguntar de cuál era lo que se estaba haciendo desde la Consejería de Agricultura pues, para evitar que entrara esta bacteria o si en su caso entrara, qué estaba previsto de hacer, ¿no? A nosotros nos preocupa muchísimo, puesto que la Xylella fastidiosa ataca principalmente los cítricos, el olivar y la vid y los almendros, pues que teniendo en cuenta nuestra agricultura, que es estratégica en Andalucía, pues que esta bacteria pudiera entrar. Si contamos solo y exclusivamente con las peonadas que se dan en el olivar, que son 22 millones de peonadas, pues nos parece preocupante que no se tomen medidas efectivas para evitar la Xylella fastidiosa, ¿no? Y en ese sentido es por lo que vamos a mantener reuniones, ya digo, con las diferentes organizaciones agrarias, con COAS, con UPA, con la Fundación Savia, pues para intercambiar opiniones y para ver cuáles son las propuestas que nos hacen estas organizaciones agrarias, a la vez que también nos vamos a reunir con las cooperativas de olivareros de las diferentes provincias, aunque sabemos que el peso fundamental está en Córdoba y en Jaén, pero también sabemos que en Sevilla también hay bastante olivar, ¿no? Y otra de las cuestiones que nos preocupa, que se habla del ébola del olivar, pero también corre riesgo, evidentemente, los cítricos, y si tenemos en cuenta la gran, digamos, demanda de mano de obra que tienen nuestros cítricos en la vega del Guadalquivir cuando llega la recolección de las naranjas, pues nos preocupa también de que la Xylella fastidiosa pudiera llegar a esta zona. ¿Qué es lo que decimos? Que hay que poner presupuesto suficiente, evidentemente nos parece bien este plan estratégico en el cual se contempla la investigación, la información y el trabajo de información que se está haciendo a través del IFAPA en Córdoba, pero nos parece que hay que tener en cuenta pues, los planes estratégicos que se han tomado en otras zonas del Estado español, como es el caso, por ejemplo, de Murcia, que sí que tiene en cuenta su agricultura y lo que ha hecho en primer lugar es ampliar la dotación personal pues para investigar y para informar a los agricultores y a los ciudadanos y ciudadanas de este mal que está afectando desgraciadamente a Europa. Por lo tanto, lo que decimos es que sin crear alarmismo, lo que hay que hacer es
poner medidas que realmente solucionen el problema y que no parchen, porque lo que nos parece muy preocupante es que como solución solo y exclusivamente se dé, como nos daba como respuesta la consejera en la comisión, es que si se detecta que ha entrado desgraciadamente el ébola del olivar o la Xylella fastidiosa, como queramos llamarla, pues que la única solución es arrancar el olivar o arrancar los cítricos, cuando eso no solamente dañaría, bueno, pues la economía del agricultor, sino que dañaría toda una vida de los pueblos, porque no solamente del olivar vive el agricultor, sino que están las fábricas de aceite, que están los jornaleros y jornaleras que viven del jornal que genera este tipo de cultivo, y es lo que realmente nos preocupa, ¿no? Pues que se investigue para que haya una solución. No nos parece razonable que desde el 2013, que se detectó el ébola del olivar en Italia, hasta estos momentos la única solución que se plantee sea el arranque o la quema de los productos que estén infectados. Entonces, ¿plan estratégico no hay en realidad o se está...? Perdón. Ahora contestamos, si no importa. Sí, Da un pasito adelante si venga, quiere. da un pasito adelante. Bueno, como bien ha dicho mi compañera María del Carmen, estamos hablando del ébola del olivo, de la Xylella fastidiosa, y no es una amenaza más para la agricultura o para el sector agrícola de Andalucía. Se trata de una de las amenazas más potentes, según científicos del CSIC, es una de las amenazas fitopatológicas más importantes a las que se puede enfrentar Europa, porque estamos hablando de una enfermedad que afecta sobre todo a cultivos estratégicos. Estamos hablando del olivar, de la vid, de los cítricos, de frutales como el cerezo, el almendro, e incluso también está afectando a ornamentales y a forestales, que en Andalucía es sumamente importante. Tenemos el 50% del territorio andaluz que está ocupado por masas forestales. Si la Xylella llegara, no solo afectaría al sector agrícola, sino también podría afectar al sector forestal. Por tanto, este problema es una amenaza súper potente que si llegara a Andalucía es una catástrofe extrema cuyas consecuencias no están medidas hasta en la actualidad. Podría acabar con una forma de vida, con una seña de identidad de patrimonio andaluz, podría acabar con el patrimonio oleícola tan grande que atesoramos en Andalucía, podría acabar con una forma de vida del medio rural. Tenemos en Andalucía cerca de 137 municipios que se conocen como netamente olivareros, es decir, el 75% de su superficie se dedica exclusivamente al olivar. De eso, evidentemente, unos 72 están en la provincia de Jaén. Si nos centramos en datos solamente, os voy a hablar del tema del olivar, que hoy precisamente la imagen que tenemos al fondo es un olivar. En Andalucía tenemos una superficie de olivar de 1,5 millones de hectáreas, es decir, el olivar representa el 60% de la superficie de España y representamos el 30% de la superficie de Europa. Provincias como Jaén, Córdoba, seguidas de Granada, Málaga o Sevilla, en caso de que llegara la Xylella al olivar sería catastrófico. Tenemos cerca de 170.000 industrias que viven, o pequeñas explotaciones del olivar, a la que hay que sumar la agroindustria. Por ejemplo, hay 832 almazaras que viven directamente del sector agrario. Si la Xylella llegara a Andalucía sería una catástrofe, porque las líneas de actuación, como ha dicho mi compañera, hay que arrancar los vegetales que estén afectados. Podríamos convertir a Andalucía en un desierto. Imaginaros, por cada individuo afectado, según el protocolo de la Unión Europea, de la Comisión, que es desde el año 2015, por cada individuo afectado hay que erradicar desde el sistema radicular absolutamente todas las partes de la planta afectada, 100 metros a la redonda alrededor del afectado. Imaginaros que es un olivo. Pues si detectamos un olivo afectado tenemos que arrancar 3 hectáreas alrededor de ese olivo. Si en Andalucía tenemos aproximadamente 1,5 millones de hectáreas de superficie olivarera, con que se detecten en sitios estratégicos aproximadamente 500.000 casos de la Xylella en olivos, acabaríamos absolutamente con todo el patrimonio oleícola que tenemos en Andalucía. Por tanto, lo que le decimos a la consejería es que aquí no valen medias tintas, nosotros estamos sumamente preocupados. ¿Por qué? Porque desde la consejería se nos dice que hay una estrategia andaluza de lucha contra la Xylella, pero esa misma estrategia también estaba en Italia y ha llegado, también estaba en Alemania, también estaba en Francia, y tenemos ya 3 países europeos que están afectados por la Xylella, y ahora conocemos que a finales del 2016 Mallorca e Ibiza están afectados también por la Xylella. Estamos sumamente preocupados, ya no solamente por el olivar, sino porque el PIB de Andalucía, lo que aporta el sector agrario es un 4,5% al PIB de Andalucía. Si la Xylella afecta a
casi 300 hospedadores, es que ese es otro problema, es que el problema de la Xylella es que afecta a 300 hospedadores diferentes, es decir, 300 plantas diferentes, desde cultivos ornamentales, forestales, pero hay otro problema, no hay un tratamiento químico para luchar contra la Xylella. Nosotros pedimos que se siga investigando en las líneas de control biológico, porque el problema que tenemos es que el factor que transmite la enfermedad, la bacteria, el principal vector de transmisión son los insectos. Y además no son insectos especialistas, sino que estamos hablando de que hay una gama tan amplia de insectos que pueden transferir la Xylella, que nosotros lo veníamos hablando, es que en caso de que llegue la Xylella, Andalucía sería un completo desastre. Por tanto, lo que le pedimos a la señora Susana Díaz es que se deje de políticas de recorte, políticas de austeridad en este tema, porque es seriamente preocupante para Andalucía que no se tomen las medidas preventivas, que no se adapten los controles en control vegetativo de las plántulas que llegan de zonas que están contaminadas o que están en alerta, porque la Comisión Europea ya ha alertado de que hay zonas a nivel europeo que hay que controlar esa entrada de plantas vegetales. Nosotros insistimos que hay que investigar en los tratamientos biológicos para la lucha contra la Xylella en Andalucía. Y insistimos en que no podemos escatimar en recursos económicos, ni en recursos materiales, ni investigación, ni información, ni transferencia de conocimiento, porque es que no lo estamos jugando el sector económico de Andalucía, lo estamos jugando la cohesión territorial de Andalucía, la cohesión social, la forma de vida, el patrimonio leícola, el patrimonio rural. Nos estamos jugando absolutamente todo. No podemos permitir que una enfermedad patológica como la Xylella acabe absolutamente siendo una emergencia social o una emergencia económica para Andalucía. Por tanto, lo que le solicitamos es más medidas preventivas, más controles, más recursos económicos, más recursos humanos, que no se escatimen más políticas, más recortes sobre el tema de la investigación sobre la Xylella, porque nos preocupa muchísimo este asunto y lamentaríamos mucho que estando alertando de la situación, que estando en Mallorca ya la Xylella, Andalucía puede llegar en cualquier momento y no estamos preparados para combatirlo. Y el problema es que no tenemos tratamiento químico, hay que investigar tratamiento biológico y sobre todo medidas preventivas.